Uy, Cacho, soy Angelines, la vecina del segundo B. Mira, como acabas de llegar, pues te he traído un bizcocho de mi vida. Es tan agradable tener gente joven como tú en la vecindad. Mira, Juan Carlos, el de Manoli, el segundo C, es el más joven, pero ya tiene sus 45. Muchas gracias, pero no hacía falta, de verdad. Mira, prueba a untarlo en café con leche caliente. Sale buenísimo. Vale. Y es así como mejor está, recién hecho, porque después se Vale, seca. vale, vale, no se preocupe, si ahora lo pruebo. Si tiene una pinta estupenda. Ay, ya me gustaría a mí también tomarme ahora un cafecito caliente. Bueno, pues no sé si quiere podríamos... Ay, es que ricasco pochulo. Qué majo. Pues sí que está bueno, sí, ¿eh? Mira, Miquel, voy a decirte la verdad. Yo no he venido aquí a darte la bienvenida ni a comer el bizcocho. Ah, no. No. He venido por esto. Mira, nuestra habitación está justo debajo de la tuya. Y claro, en estos pisos viejos, ya sabes, se oye todo. Sí, lo entiendo y lo siento de verdad, pero ya le comenté al presidente de la comunidad que trataría de no hacer tanto ruido y le comentaré a mis amigas también, porque yo no soy el único que hace ruido en la casa. Mira, tú pareces un buen chico y sé que me estás diciendo la verdad y que procurarás hacer menos ruido. Pero eso es el problema. Perdón, ¿cómo no...? Ah, mira, yo quiero mucho a mi Rogelio y él me quiere mucho a mí. Normal. Pero ya no somos jovencitos de antes. Tuvimos 5 hijos, les criamos y estamos bien los dos solos. Nos hacemos compañía, jugamos a las cartas y, bueno, vivimos bien. Pues está de lujo, Pero ¿no? claro, ya llegaste tú y tus ruiditos. Bueno, al principio nos daba una vergüenza, pero luego nos dio por reírnos y de escuchar todo. Como si fuésemos dos adolescentes que saben que están haciendo algo que está prohibido. Y claro, después pues pasó lo que pasó. Ya me entiendes, ¿no? Pues no. Pues eso, el sexo. Ah, Ya. ya, el sexo, claro. ¿Y qué quiere de mí? Tus ruidos. Pero a ver, ¿cómo que mis ruidos? Sí. ¿No ha visto la nota que hay en el ascensor? Que el Ya. presidente vino expresamente a hablar conmigo. Y con todos mis respetos, señora, que con lo difícil que está conseguir un piso hoy en día no me voy a jugar la casa porque a dos ancianos les apetezca echar un polvo. No, bueno, sí ya te entiendo, pero es que estoy desesperada. Rogelio ni sabe que he subido a hablar contigo. Uy, si lo supiera, se moriría de la vergüenza. Pero es que es tan importante para mí. Muchas gracias por el bizcocho. Te puedo hacer más bizcochos. También se da el punto, te puedo hacer una chaqueta calientita. Mira, si vas de vacaciones, puedo cuidarte de las plantas, o el gato, si es que tienes gato, o el perro, o lo que sea. Por favor. No hace por falta, favor. muchas gracias, ¿eh? Tengo cuidado con el escalón.